Buen día, mi nombre es Paula Campos, pertenezco a SIC Chile y les doy una cordial bienvenida al curso de Buenas Prácticas de Manufactura. ¿Y cuáles son las competencias a desarrollar a lo largo de este curso? Bueno, la idea es que todos ustedes, al término de esta capacitación, sean capaces de identificar y de aplicar los procedimientos, también las instrucciones básicas relativas a HACCP, al HACCP, también a la higiene y manipulación de alimentos y que tengan un conocimiento de las buenas prácticas de manufactura. ¿Y a quién está dirigido este curso? A todo el personal manipulador de alimentos de la compañía, o sea, a todos quienes por su trabajo, ¿cierto?, manipulen alimentos. El primer módulo que vamos a ver trata sobre higiene y manipulación de productos. ¿Qué cosas vamos a ver acá? Nociones básicas de microbiología de los alimentos, principales mecanismos de contaminación que se pueden dar en los alimentos, el uso de vestimenta adecuada para la manipulación de productos alimenticios, procedimientos de limpieza y desinfección de manos y también hábitos de higiene. Vamos a ver nociones básicas de microbiología de los alimentos. Tenemos que saber sobre microbiología porque de esta forma, si nosotros entendemos, vamos a poder evitar riesgos que puedan estar presentes en los alimentos, si es que detectar los peligros, si es que hay alguno que esté presente, saber tomar medidas, qué acciones correctivas vamos a tener que realizar para evitar que este peligro, este contaminante, finalmente llegue a nuestro consumidor. ¿Ya? La microbiología de los alimentos es una ciencia que estudia los microorganismos y cómo se relacionan esto con los alimentos. Por eso es de vital importancia que nosotros sepamos estas nociones básicas. Decíamos que la microbiología es una ciencia que estudia los microorganismos. Pero, ¿qué son los microorganismos? Los microorganismos son un grupo de organismos que son muy pequeñitos, ¿ya? Son extensos y están diversificados y existen como células individuales en conglomerados. Ahora, como yo les decía que son tan pequeñitos, solo pueden ser vistos por el microscopio. O sea, no son vistos a simple vista, ni aunque tengamos una lupa, como se ve acá en la imagen de arriba, seríamos capaces de verlos, de observarlos. Solamente como se observan en la imagen de abajo, pueden ser vistos por el microscopio y de esa forma los podemos estudiar. ¿Qué tipo de microorganismos tenemos? Tenemos bacterias, virus, hongos, parásitos. Las bacterias tienen distintas formas. Por ejemplo, hay algunas que tienen forma de esferas, que se llaman cocos, otras de barras llamadas bacilos. También hay de filamentos curvados que se llaman vibrios, ¿ya? Se caracterizan por las distintas formas que tienen. En la imagen que ustedes ven en la parte de arriba, a la derecha de la pantalla, esa es una bacteria, una que tiene esta forma de bacilo, ¿ya? También tenemos los virus, que la característica de los virus es que solo se pueden replicar, reproducir, ¿cierto?, dentro de las células de los organismos en los que viven. Eh, y en palabras simples podríamos decir que cuando infectan a una célula,
ellos la obligan a formar nuevos virus y de esa forma se van reproduciendo. También tenemos los hongos. Dijimos, dentro de los hongos tenemos los mohos, las levaduras y acá vemos en la imagen inferior que aparece a la izquierda de su pantalla, ahí se observan hongos. Ya los hongos tienen la parte de arriba, que podríamos decir es como la flor, que es lo que uno observa finalmente, pero también tienen ramificaciones, ¿ya? Y eso es lo que uno no ve porque está al interior del alimento que está con este hongo. Y también tenemos los parásitos, que estos viven en el organismo ya sea de forma externa o interna. Y por ejemplo, tenemos el anisakis que a veces se observa en peces de origen silvestre. Acá en la imagen que está al lado de la de los hongos, en la parte inferior a la derecha de la pantalla, se observa un tipo de parásito. Existen algunos factores que van a favorecer el crecimiento de las bacterias. ¿Cuáles son estos factores? Tenemos el tiempo, la temperatura, el agua, los nutrientes, el oxígeno, el pH y la cadena de transmisión. ¿Ya? Todos estos hacen que los microorganismos se puedan ir reproduciendo. No es necesario que existan todos estos factores para que se dé la reproducción de microorganismos, sino que basta con que existan uno de ellos y comienza la reproducción de microorganismos. Por eso es que nosotros tenemos que saber de qué forma actúan, ¿cierto? Para así poder evitar que se vaya a producir el crecimiento microbiano. Vamos a ver en detalle el factor de temperatura. Acá tenemos que tener claras distintas zonas de temperatura, distintos rangos, ¿ya? Por una parte tenemos la temperatura de congelación, que son temperaturas bajo cero. Se considera temperatura de congelación una temperatura que sea menor a menos 18 grados Celsius, menor o igual a menos 18 grados Celsius. O sea, puede ser menos 18, menos 19, menos 20, ¿ya? Hacia abajo. En esta temperatura de congelación no existe crecimiento bacteriano, ¿ya? Acá las bacterias no se desarrollan. Siguen estando ahí, ojo, siguen ahí, pero inactivas. Podríamos decir que están durmiendo, ¿ya? Pero siguen estando vivas, pero no se reproducen, están completamente dormidas. Por otra parte, tenemos la temperatura de refrigeración, que acá tenemos temperaturas que van desde los 0 a los 5 grados Celsius. Acá ya comienza un crecimiento bacteriano, pero muy lentamente. O sea, se reproduce, pero uno que otro microorganismo, ¿ya? Después llegamos a la zona que tenemos que tener cuidado y es la zona que tenemos que evitar llegar a esta zona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es conocida como la zona de peligro, porque es una zona de crecimiento. ¿Ya? Se le conoce como zona de peligro, zona de crecimiento, zona de multiplicación. ¿Por qué? Porque en este rango de temperatura que va desde los 5 hasta los 65 grados Celsius, los microorganismos crecen rápidamente. O sea, comienza una proliferación bacteriana. Comienzan a reproducirse los microorganismos de forma muy rápida, ¿ya? Por eso es que nosotros tenemos que movernos dentro de esta zona de forma muy rápida, ¿ya? ¿Para qué? Para evitar, ¿cierto?
que exista este crecimiento bacteriano. También tenemos la que es conocida como zona de calor, que es un rango que va desde los 65 a los 80 grados Celsius. Acá hay un crecimiento, pero muy lento, porque son temperaturas muy altas, ¿ya? Y tenemos también la conocida como zona de muerte microbiana, que son temperaturas mayores a 80 grados Celsius. Cuando nosotros cocinamos los alimentos, eh, recién ahí matamos microorganismos, ¿ya? Por ejemplo, ustedes en sus casas, cuando ustedes eh, cocinan, ¿cierto? Un alimento, someten un producto a temperaturas de cocción, temperaturas sobre 80 grados Celsius, ustedes ahí eliminan cualquier microorganismo que pueda haber estado presente en ese alimento, ¿ya? Y por lo mismo, ¿cierto? Es que nosotros tenemos que cerciorarnos de cocinar muy bien los alimentos. Ahora bien, en el área que ustedes trabajan, no se trabaja con alimentos cocinados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mantenerlos a temperaturas de refrigeración, ¿cierto? Y almacenarlos a temperaturas de congelación. ¿Para qué? Para evitar que pueda existir un crecimiento microbiano. Eh, de acuerdo a las temperaturas, también podemos clasificar las bacterias. Ya tenemos las psicrófilas, que son aquellas que se desarrollan entre 5 y 20 grados Celsius. ¿Ya? Dentro de esas zonas ellas se multiplican, se reproducen. Por otra parte, tenemos las mesófilas, que se reproducen entre los 20 y los 45 grados Celsius, y las termófilas, que son las que soportan temperaturas más altas, entre los 45 y 65 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, recordar, importante que se las aprendan, ya que las manejen. Temperatura de congelación, menos 18 grados Celsius, ¿cierto? Temperaturas de menos 18 grados Celsius hacia abajo. Temperaturas de refrigeración que van desde los 0 a los 5 grados Celsius, que recuerden, congelación no crecen, refrigeración crecen pero muy lentamente, zona de peligro, que es la que tenemos que evitar, que era de 5 a 65 grados Celsius, y la zona de muerte mayores a 80 grados Celsius, que es ahí donde nos aseguramos que matamos los microorganismos. Recuerden eso, que es importante que se lo aprendan. Otro factor que vamos a revisar es el agua. La mayoría de las bacterias prefieren ambientes de mucha humedad para desarrollarse, ¿ya? Pero ¿cuál es el agua que está disponible para el desarrollo microbiano? Es el agua libre, ¿ya? Eh, el agua libre se mide en una escala que es conocida como actividad de agua. Actividad de agua es lo mismo que agua libre, ¿ya? Eh, y esta escala va desde 0 a 1. Ahora, ¿a qué nos referimos con agua libre? Es el agua que no está siendo ocupada por ninguna molécula, que no está ligada a, por ejemplo, hay agua que puede estar, moléculas de agua que están ligadas a proteínas, a vitaminas, grasas, glúcidos, etcétera. Pero hay un porcentaje de agua que está libre, que no está ligada a ninguna molécula. Ese es el agua que utilizan las bacterias para desarrollarse, ¿ya? Y como les decía, la escala de la actividad de agua, del agua libre, va de 0 a 1. Y de acuerdo a esa escala se van clasificando los alimentos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos las verduras naturales, los pescados, tienen una actividad de agua que va entre el 0,95
a 0,99%. O sea, tienen una gran actividad de agua, presentan un gran porcentaje de agua libre, de agua que está disponible para el crecimiento microbiano. Entonces ahí tenemos que tener ojo, cierto cuidado, porque es agua que pueden utilizar los microorganismos para desarrollarse, para reproducirse. Otro factor que vamos a revisar es el oxígeno. Los microorganismos también los podemos clasificar de acuerdo al oxígeno. Los vamos a clasificar en aerobias estrictas, anaerobias estrictas, aerobias o anaerobias facultativas y microaerofílicas. Las aerobias estrictas son las bacterias que requieren de oxígeno para crecer, o sea, solamente van a crecer cuando exista oxígeno presente. Un ejemplo de aerobias estrictas son los lactobacilos, ¿ya? Entonces, cuando hay presencia de oxígeno, por ejemplo, los lactobacilos se pueden reproducir. Por otra parte, tenemos las anaerobias estrictas, que estas es al revés, requieren de la ausencia de oxígeno para desarrollarse. Entonces, por ejemplo, cuando sellamos envases al vacío, como se observa en la imagen acá, ahí corremos el riesgo de que se desarrollen las bacterias anaerobias, pero evitamos, ¿cierto?, que se desarrollen las aerobias estrictas. ¿Qué microorganismos se pueden desarrollar en ausencia de oxígeno? O sea, que son bacterias anaerobias estrictas. Tenemos el Clostridium, ¿ya? Muchas veces presente en conservas. Las conservas, ¿cierto?, también eliminamos el oxígeno, se sellan al vacío. Por eso es que puede estar presente el Clostridium en las conservas. Por otra parte, dijimos que teníamos las aerobias o anaerobias facultativas y estas son muy geniales, ¿ya? ¿Por qué, dirán ustedes, son tan geniales? Porque pueden crecer con oxígeno o también pueden crecer sin oxígeno, ¿ya? O sea, pueden crecer de ambas formas. ¿Cuál tenemos acá? Un ejemplo, es un poco extraño el nombre, ¿ya? Es la Saccharomyces cerevisiae, ¿ya? Esta bacteria puede estar presente. Y por último tenemos las microaerofílicas, que estas requieren de bajas concentraciones de oxígeno para crecer. O sea, requieren oxígeno, pero en poquita cantidad. Un ejemplo de esta es la Listeria monocytogenes. Vamos a ver los principales mecanismos de contaminación de los alimentos. Puede ser de forma directa, de origen o cruzada. Cuando hablamos de contaminación directa, nos referimos a cuando un alimento que está contaminado contamina a uno que no lo está, pero es por contacto, o sea, directamente se genera esta contaminación. Cuando hablamos de contaminación de origen, son porque las materias primas que se están utilizando vienen contaminadas desde su origen, ¿ya? O también productos que puedan venir contaminados desde su origen. Y cuando hablamos de contaminación cruzada, nos referimos a la transferencia que existe de microorganismos desde un alimento o un producto que esté contaminado a uno que no lo está y se genera ahí la contaminación, ¿ya? Piensen ustedes en ejemplos de contaminaciones, ya sea directa, de origen o contaminación cruzada, que se pueden dar en el trabajo, ¿ya? Por ejemplo, contaminación cruzada, que, ojo, que muchas veces ocurre de forma imperceptible, ya no nos damos ni cuenta y se produce esta contaminación. Vayan pensando ustedes,
¿Qué ejemplos se les ocurren? Yo les voy a dar uno. Imagínense que están trabajando de lo más bien en la línea y se les cae un pescado al suelo, ¿ya? Y al manipulador que se le cae, ¿cierto? Lo toma, lo recoge y lo vuelve a poner en la línea. ¿Qué creen que se genera ahí? Ahí se genera una contaminación cruzada, porque el pescado, al caer al piso, se va a contaminar, ¿ya? Luego, este pescado, inmediatamente lo recogemos y lo ponemos nuevamente sobre la línea, por lo tanto el pescado va a contaminar la línea y la línea va a contaminar a otros pescados que están ahí, ¿ya? Ahí vayan también ustedes dando otros ejemplos de contaminaciones que se puedan dar en su lugar de trabajo. Tenemos distintos tipos de contaminación que se pueden dar en los alimentos. Contaminación de tipo biológica, de tipo química, de tipo física. Cuando hablamos de contaminación física, ya se debe a una contaminación que se da por agentes contaminantes físicos. ¿Cuáles son estos agentes físicos? Tenemos vidrios, metales, maderas, piedras u otros objetos que pueden generar un daño físico al consumidor. ¿Ya? Por una parte, son contaminantes que nosotros podemos ver, que se ve que están ahí presentes físicamente, y además pueden generar un daño físico a quien consume este alimento. Piensen ustedes qué contaminantes físicos se pueden estar en sus lugares de trabajo. ¿Qué situaciones pueden generar que se dé una contaminación física? ¿Cuáles creen ustedes? Miren, yo les voy a nombrar una. Contaminante físico. Cuando los manipuladores utilizan accesorios. Supónganse ustedes un aro, ¿ya? Y sin darnos cuenta, este aro se cae sobre el alimento. Va a generar una contaminación de tipo física, ¿ya? Y si el consumidor ingiere este alimento, le puede generar un daño físico, ¿ya? Por otra parte, tenemos contaminación química. Acá, ¿quiénes son los agentes contaminantes? Productos químicos. ¿Como cuáles? Medicamentos veterinarios, dioxinas, plaguicidas, fertilizantes. También tenemos naturales como las micotoxinas o toxinas marinas, metales pesados, aditivos alimentarios y también tenemos todos los artículos de limpieza. Ya también son considerados contaminantes de tipo químico. Entonces, acá, por ejemplo, también podríamos decir que tenemos que tener mucho cuidado cuando se realiza la limpieza, la sanitización de la infraestructura, de los implementos que van a estar en contacto con los alimentos. Porque si utilizamos una mayor cantidad de químico o si no realizamos un enjuague como corresponde, este producto químico puede generar a la larga una contaminación química. Y por último, la contaminación biológica. Acá son los agentes biológicos los contaminantes. ¿Cuáles tenemos? Virus, bacterias, parásitos, patógenos, toxinas naturales, toxinas microbianas, metabolitos tóxicos de origen microbiano. Todos esos son contaminantes de tipo biológico, ¿ya? Por ejemplo, la Escherichia coli, la Listeria monocitógenes, esos son contaminantes de tipo biológico. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que evitar? Que este tipo de contaminantes, ya sea biológicos, químicos o físicos,
lleguen al alimento y posteriormente a nuestros consumidores. Hemos estado hablando de la manipulación, de el manipulador de alimentos, pero ¿qué es un manipulador de alimentos? ¿Saben ustedes qué es un manipulador de alimentos? Ustedes a lo mejor me van a decir, yo soy un manipulador de alimentos. Ya, pero ¿qué es? ¿Cómo podríamos definir a un manipulador de alimentos? Un manipulador de alimentos corresponde a toda persona que trabaje a cualquier título, aunque sea ocasionalmente, donde se produzca, manipule, elabore, almacene, distribuya o expenda alimentos. ¿Ya? De esta forma, el Reglamento Sanitario de los Alimentos define a un manipulador de alimentos. Esto está indicado en el artículo 14 en el párrafo 2 del Reglamento Sanitario de los Alimentos. Todo manipulador de alimentos tiene que tener vestimenta adecuada para realizar la manipulación de productos alimenticios. ¿En qué consiste esta vestimenta adecuada? Tiene que usar un cubrebocas, una mascarilla, ¿ya? Ahora, esta mascarilla se tiene que usar de tal forma que cubra la nariz, ya desde el inicio de la nariz hasta el final de la barbilla. No puede cubrir solamente la boca, sino que debe cubrir nariz y boca. Puede que haya alguien que me diga, pero es que yo uso lentes y se me empañan los lentes, porque tiende a ocurrir. Por ejemplo, yo uso lentes y eso a veces pasa. ¿Qué es lo que puede hacer uno? Uno puede poner el lente encima de la mascarilla, que la parte del lente esa que va sobre la nariz quede sobre la mascarilla. Y de esa forma los lentes no se van a empañar porque al poner el lente sobre la mascarilla, ¿cierto? A la altura de la nariz, va a impedir que suba aire caliente y así no se nos van a empañar los lentes. Entonces, mascarilla que cubra nariz y boca y barbilla. También tenemos que utilizar una cofia. Esta puede ser de tela o desechable. ¿Cuál es la importancia del uso de la cofia? Es que recoja todo el cabello. O sea, no puede quedar ningún pelito afuera. Como se observa en la imagen, todo el pelo debe quedar dentro de la cofia, incluso las orejas. También tenemos que usar guantes. Se deben utilizar en ambas manos y estos deben ser desechables. O sea, el guante eh, se debe desechar, ¿cierto? Todas las veces que sea necesario. Si se me rompió el guante, debo utilizar un guante nuevo. Si cambié de tarea, si es que tal vez estuve en contacto con el basurero, ya debo cambiarme los guantes las veces que sea necesario. Y debo eliminarlos, ¿cierto? Las botas se recomienda que sean de color blanco y deben ser de caucho y cubrir hasta la rodilla, ¿ya? Y dentro de la indumentaria tenemos un pantalón de color blanco y buzo también de color blanco. Y la tela de estos debe ser antifluido. Ya, estamos ok con la indumentaria. Cumplimos con todo, ¿cierto? Tenemos todos nuestros implementos, los utilizamos como corresponde. ¿Qué otra cosa es importante? La limpieza y desinfección de manos. Ya, hablamos que usábamos guantes en ambas manos, pero antes de usar guantes debemos realizar un correcto lavado de manos. Para que este lavado de manos sea óptimo, debe constar de 7 pasos, ¿ya? Un primer paso en el cual debemos humedecer las manos y tomar 1 a 2 pulsaciones de jabón desde el dispensador de jabón. Luego que realizamos esto, frotamos las palmas y dorso de las manos.
Después, entre medio de los dedos, el dedo pulgar, las uñas, las muñecas, ¿ya? ¿Qué es lo importante? Ahí ya vamos hasta el paso 5. ¿Qué es lo importante de esto? Que todas estas actividades, desde el paso 2 al paso 5, se realicen de forma enérgica, ¿ya? Con energía, con entusiasmo, no, no es un lavado, yo siempre les digo que es un lavado de manos como día viernes cuando uno está terminando de trabajar, ¿ya? No como un lavado de manos de día lunes que uno está con flojera, con modorra, no, ¿ya? Nos frotamos de forma enérgica las palmas, los dorsos de las manos, entre medio de los dedos, ¿cierto? Las uñas, todo eso de forma enérgica. En el sexto paso, nos enjuagamos con abundante agua y nos secamos. ¿Cuál creen ustedes que será el séptimo paso? Dijimos primero, humedecemos las manos, aplicamos un poco de jabón. Paso 2, frotamos las palmas y dorsos de las manos. Paso 3, nos restregamos entre los dedos y el dedo pulgar. Paso 4, nos lavamos bien las uñas. Paso 5, las muñecas. Paso 6, enjuagamos y secamos. Y el paso 7, ¿cuál creen ustedes que es el paso 7? A ver, vayan indicando. ¿Cuál según ustedes es el paso 7? Vamos viendo qué dicen. Vamos a poner tiempo. Tic-toc, tic-toc. ¿Cuál será el paso 7? ¿Sí? ¿Estamos con el paso 7? A ver, ¿estará bien? Acá vamos a ver si efectivamente nos estamos lavando las manos como corresponde o no. El paso 7, ¿cierto? Es, si la llave no tiene pedal, ¿cierto? Y no se acciona sola, tendríamos que, con el mismo papel que nos secamos las manos, cerrar la llave. Ahora sí, nuestra llave tiene pedal o se acciona, ¿cierto? De forma sola, ¿qué tendríamos que hacer? Eliminar el papel. Pero ojo, que cuando eliminamos el papel, ¿cierto? No tenemos que tomar contacto con la tapa del basurero. Recuerden, se acciona con el pedal y se elimina el papel sin entrar en contacto, porque si entramos en contacto con el basurero, nos vamos a contaminar las manos y finalmente todo este procedimiento va a haber sido en vano. Ya, sabemos, ¿cierto?, cuál es el procedimiento correcto de lavarnos las manos, lo realizamos. Ahora, puede que muchos digan, ¿y por qué es tan importante lavarse las manos y lavárselas con tanta frecuencia? Hay que lavarse las manos con mucha frecuencia porque nuestras manos pueden tener microorganismos, ¿ya? Recuerden que los microorganismos dijimos que eran formas de vida muy, muy pequeñitas, tan pequeñas que no eran visibles a los humanos. Entonces puede que en nuestras manos haya una gran cantidad de microorganismos y nosotros no los podemos ver. Y ustedes están manipulando alimentos. ¿Y con qué los manipulan? Con sus manos. Por lo tanto, si no realizan un adecuado lavado de manos, ustedes pueden contaminar estos alimentos con los microorganismos que pueden estar en sus manos. Por eso, lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Eh, También, ¿cierto? Después de esto podemos usar alcohol gel. Ahora, hoy en día, ¿cierto? También está presente el COVID-19, que es producido por el coronavirus. El COVID-19 es la enfermedad que hay hoy en día y el coronavirus es el virus que la produce. Entonces, también es importante ahora que todos realicemos un correcto lavado de manos, ¿ya? Uno podría decir, es como obvio que uno tiene que realizar un correcto lavado de manos, pero muchas personas que no son manipuladores de alimentos
tal vez no están acostumbrados a realizar un lavado de manos de forma tan constante. Pero para ellos también es importante realizar un correcto lavado de manos y si, por ejemplo, una persona, no estoy hablando dentro del trabajo, sino que supónganse ustedes que salen, están en contacto con superficies, si no, en ese momento no podemos usar jabón, podemos usar un gel a base de alcohol, ¿ya? Pero en esas situaciones, no estamos hablando dentro del trabajo, ¿ya? Siempre importante que nos lavemos correctamente las manos. Imagínense que en 1 centímetro cuadrado, ¿ya? 1 centímetro es muy pequeñito, 1 centímetro, bueno, va a depender, ¿cierto?, de la mano de cada uno, pero por ejemplo, si yo lo veo con mi mano, 1 centímetro tiene como el grosor de mi dedo índice. O sea, es nada, 1 centímetro. Y en 1 centímetro cuadrado de piel se encuentran de 10.000 a 100.000 bacterias y virus. Imagínense cuántos centímetros cuadrados tenemos en nuestra mano, mucho más que uno. Y pueden haber entre 10.000 a 100.000 bacterias y virus. Por eso es que tenemos que lavarnos las manos con frecuencia. Al lavarnos las manos de forma correcta, podemos prevenir más de 200 enfermedades. Imagínense la cantidad, incluyendo el COVID-19. Ya recuerden que lamentablemente esta enfermedad ha cobrado la vida de muchas personas. Imaginen si la podemos prevenir realizando un correcto lavado de manos. Así es que a lavarnos las manos de forma frecuente. Debemos cuidar nuestros hábitos de higiene, cuidar el aseo personal, cubrirse las heridas con vendajes impermeables si es que nos hacemos una herida, ¿cierto? Además de el uso de guantes, tenemos que cubrirla con algún vendaje que sea impermeable. Tenemos que realizar lavado de manos las veces que sea necesario. Recuerden que dijimos que antes de ponernos los guantes tenemos que realizar un correcto lavado de manos. Si es que cambié de tarea, si es que toqué alguna parte de mi cuerpo, ¿ya? Si toqué el basurero, entre otras, tengo que realizar un correcto lavado de manos. También si presento alguna enfermedad o si tengo síntomas de enfermedad, tengo que avisar, ¿ya? Si tengo, por ejemplo, enfermedad infectocontagiosa que puedo transmitirlas al alimento que estoy manipulando, como enfermedades de tipo intestinal, respiratorias o también enfermedades de la piel. Si veo que, por ejemplo, tengo heridas que estén infectadas o presento notorios síntomas de infección en mis ojos, en mi piel, tengo que avisar, ¿ya? Avisar para que se tomen las medidas pertinentes y tal vez no voy a poder seguir trabajando o voy a tener que trabajar en otra área, pero no voy a poder estar manipulando alimentos. Y también importante, la vestimenta adecuada y limpia. Recuerden que estuvimos hablando en cuál era la vestimenta que teníamos que utilizar y la correcta forma de utilizar esta vestimenta. Ahora, les estuve hablando sobre qué cosas tenemos que hacer. Ahora, ¿qué está prohibido? ¿Qué cosas no podemos realizar? No podemos fumar, ¿ya? Así es que si hay fumadores por acá, ese vicio tienen que dejarlo para cuando están en sus casas, ¿ya? Está prohibido fumar en el lugar de trabajo. Todo aquel que manipula alimentos no puede fumar. Tampoco se puede masticar chicle, comer en el puesto de trabajo. Y cuando hablo de comer, me refiero a cualquier alimento que nos echemos a la boca, incluso dulces. Muchas veces
las personas piensan que como es un dulce, es algo pequeñito, se lo van a poner en la boca, ¿cierto? Y de ahí siguen con la mascarilla, no van a estar comiendo a cada rato y no hay problema. Pero se va a bajar la mascarilla, puede que salga saliva. eh, ¿Qué pasa con el papel del dulce? Se puede caer, puede contaminar. No podemos comer en nuestros puestos de trabajo. Tampoco podemos hablar en exceso, ya eso también puede generar que partículas de saliva caigan, estornudar o toser sobre los alimentos. Ahora, muchas veces, ¿cierto? Uno los estornudos no los controla, sino que el estornudo viene de repente. ¿Qué tendríamos que hacer en esos casos? ¿Qué creen ustedes que hay que hacer en el caso de que viene un estornudo? A veces empieza a hacerte una picazón en la nariz y uno tiene la necesidad de estornudar. ¿Cuál creen ustedes que es la forma correcta de estornudar para no contaminar los alimentos? ¿De qué forma ustedes estornudan para no contaminar los alimentos? Vamos comentando. A ver, ya, miren, la correcta forma de estornudar. Nos cubrimos nuestra boca con el antebrazo, ¿ya? Y además de cubrirnos con el antebrazo, debemos girar, ¿ya? Giramos, ¿para qué? Para no estornudar directamente en el alimento. Entonces, nos cubrimos con el antebrazo y giramos, ¿ya? Tampoco podemos realizar cualquier otra actividad que pueda contaminar los alimentos. No podemos manipular, por ejemplo, dinero, ya que eso también contamina, ¿ya? Y si el manipulador está resfriado, debe vestir mascarilla durante toda la actividad, ¿ya? Eso lo indica el reglamento sanitario de los alimentos. Sabemos que hoy en día, por esto de la pandemia, tenemos que usar mascarilla durante todas nuestras actividades, pero cuando en algún momento esto termine, ¿cierto? Si hay alguien que está resfriado, debe usar mascarilla en todo momento. Está prohibido el uso de pulseras, relojes, piercings, pendientes, anillos, ya cualquier objeto personal que pueda entrar en contacto directo con los alimentos de forma accidental, o sea, cualquier accesorio que pueda caer a los alimentos, incluso las pestañas postizas. Ya las pestañas postizas igual se pueden despegar y pueden caer accidentalmente en el alimento, por lo tanto también están prohibidas. Y también está prohibido guardar alimentos en los vestidores. Ya los alimentos no se pueden guardar en los vestidores porque pueden contaminar y también porque eso puede llamar a plagas, que las plagas van a contaminar los alimentos. ¿Por qué damos tanto énfasis a los hábitos de higiene, a las cosas que podemos hacer y las que no podemos hacer? Porque tenemos que recordar que el ser humano es como una fuente de contaminación. ¿Ya? Sus manos, recuerden que dijimos que en 1 centímetro cuadrado habían muchos microorganismos, su nariz, su boca, los objetos personales que portan, los accesorios, la ropa de trabajo, si tiene cortes, heridas, eh, su mismo organismo. Nosotros tenemos una flora natural microbiana, ¿ya? O sea, tenemos microorganismos propios nuestros. Entonces, todo eso, ¿cierto? En todas esas áreas pueden estar presentes microorganismos. Y por lo tanto, podemos, si no cumplimos, ¿cierto? Con las buenas prácticas de manufactura, con un correcto lavado de manos, una correcta higiene, podemos transmitir estos microorganismos a los alimentos.